Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche, un día con mucha información para analizar. Vamos a tener no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Y uno de los temas del día que les vamos a proponer junto con el equipo periodístico es el análisis de esta semana política que tuvo la Argentina, principalmente basándonos en la cantidad de figuras de la política de Cambiemos que estuvieron hoy en la Casa Rosada en este encuentro que hubo. Por un lado, entre el jefe de gabinete, Marcos Peña, y los gobernadores de Cambiemos, pero no podemos dejar afuera otras dos cosas, como lo son la reunión que tuvo Martín Lustó con el presidente Mauricio Macri y la figura que se vio de Francisco Cabrera, quien si bien ahora es un asesor ad honorem, fue hasta hace poco ministro de la producción, siendo esta una semana en la que corrieron los rumores en que Dante Sica podría haber puesto la renuncia sobre el tapete y a disposición del gobierno nacional. En toda esta situación ya se confirmó que van a haber medidas como para paliar la crisis económica que hay en el país, y en esto también se observan los diferentes caminos que fue trazando durante esta semana a nivel político Cambiemos para evaluar una estrategia común con sus socios, los radicales, en miras a octubre de este mismo año precisamente. Y es un día también particular porque el Fondo Monetario Internacional dio declaraciones de la mano de su titular. Christine Lagarde habló del plan económico del país y dijo que está funcionando. Nosotros nos vamos a preguntar efectivamente si está funcionando. Nos va a explicar todo Diego Falcone en el día de hoy. Otro de los temas a nivel internacional que se dio bien temprano por la mañana, tuvimos la noticia del arresto de Julian Assange. Recordemos entonces que él se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí entonces vamos a evaluar políticamente todo el despliegue que se dio a partir de eso con Nicolás Luca, no solamente de la figura de Julian Assange, sino también de las repercusiones que tiene a nivel internacional, de la figura de Lenín Moreno enfrentado con Rafael Correa, quienes eran presidente y vicepresidente, y diferentes posturas al respecto. Y por otro lado, también les vamos a plantear un debate. Siempre Santiago Ladino nos trae un debate en el que terminamos fuera del programa con la producción discutiendo, lo traemos a la mesa y vamos a evaluar entre todos cuál es el estado físico, cuál es el peso que tiene que tener cada uno de los deportistas de alto rendimiento y el sistema de alimentación riguroso que tiene que tener cada uno de ellos. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo o si nosotros en la mesa al menos nos ponemos de acuerdo en cuanto a esto. Tenemos mucha información y mucho análisis. Empezamos. Y como siempre les digo, no hay tiempo para perder, así que vamos a ir saludando rápido a nuestros compañeros. Diego, buenas noches. Buenas noches, casi viernes. Casi viernes en una semana muy intensa, política y económica. Siempre es intensa. Ahora las vamos a ver. Buenas noches, Buenas señor noches, Nicolás Diana. Luca. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted? ¿Relajada? No, bien. Bien. Todo bárbaro. Previernes, como Tengo dice algunas cosas, el si señor querés, para Falcone. relajarte. En una semana donde, si bien todavía falta el capítulo viernes, como vos mencionabas recién, es una semana intensa en cuanto al recorrido político y económico que hubo y que los diferentes pasos que estuvieron en la escena política del país, porque comenzamos una semana teniendo novedades acerca de un posible artículos de todo tipo, ¿no? 40 artículos que podrían tener congelados sus precios. Pasamos a que no va a haber congelamiento de precios, a una exposición de Marcos Peña en el Congreso de la Nación con mucho ímpetu defendiendo las diferentes políticas de Cambiemos, enfrentándose en cuanto a la pobreza al sector kirchnerista, dando muchas definiciones también en ese sentido, en un escenario donde ya en el día de hoy hubo muchos personajes rondando por casa de gobierno,
María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, también estuvieron los gobernadores radicales exponiendo. ¿Qué surgió de ahí? Bueno, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que él no iba a dar las medidas, pero que posiblemente el miércoles sea uno de los días en el que establezcan al menos un acuerdo de precios. Y ahí es la primera pregunta que te quiero hacer, Diego, en cuanto a esto. ¿Congelar precios y un acuerdo de precios no es lo mismo? Es lo mismo. ¿Qué vas a acordar? ¿Que suban los precios? No. O sea, o que suban menos de lo que sube el resto de precios. ¿Y no se puede acordar tipo una oferta? No, o sea, la verdad que después de la época de Diocleciano, que estamos más o menos con los acuerdos de precios, bastante tiempo, y todos han fracasado. Y la verdad que lo que el gobierno tiene que apuntar es en el largo plazo, eso, a una mayor competencia, una mayor apertura a la economía, por un lado, y en el corto, la verdad que nos queda mucho que recomponer los salarios, porque la inflación es cuando hay problema de inflación, cuando el poder adquisitivo cae. Lo que pasa es que en la reunión de hoy se expuso una necesidad desde la política para llevarle al jefe de gabinete esta necesidad que tienen la gente de tener plata en el bolsillo y de llegar a fin de mes. Entonces, a partir de ahí surge esta necesidad de decir, bueno, necesitamos que algunos productos de la canasta básica tengan un límite. ¿Qué va a pasar cuando vos llegues al supermercado y tengas una leche que cuesta, no sé, 35 pesos y la otra 50? Un sachet de leche te sale 50 pesos. Pongamos que vos lo bajás o lo dejás a 35. ¿Qué va a pasar con ese sachet de leche? ¿Desaparece? Yo hago otra pregunta. ¿Por qué aparece una línea de yogures nueva, con frasco de vidrio, y una oferta de un yogur clásico, y a la semana la carterizadora número 1 de los productos lácteos te lanza el yogur tradicional como nunca lo probaste? ¿Qué me estuviste vendiendo hasta ayer? Porquería, y ahora me vuelves a... Y desaparece el producto y te lo venden más caro. O sea, porque también hay algo que es cierto, que creo que el acuerdo de precios no lo soluciona ni a palos, y es la carterización. Puntualmente la carterización en el sector lácteo. Vos vas por las góndolas y ves solamente una marca a donde vayas. Recorre el supermercado y decime cuántas marcas, pero esto es a nivel global. En Argentina es peor aún porque ahí está cerrada la importación, o la importación está en manos de básicamente gente que no quiere competir, que no quiere traer. Y yo creo que el gran problema de la Argentina pasa, entre otras cosas, por la falta de competencia. Si no, no te explicás, y yo sé muy bien a qué marca te referís de yogur. Además que es más contaminante, es plástico. Claro. El envase, el otro era más natural porque era vidrio. Encima ese componente, y sin embargo... Era novedosa, duró 2 meses y ¡pum! Barrida. Exactamente. En general lo que vos vas a enfrentarte con estos acuerdos de precios es un desabastecimiento de los productos que estén dentro del acuerdo. Y yo creo que hay dos líneas en el gobierno. En general hay dos líneas en la postura de la Argentina. Los que creen que la tasa de interés en 66% frena la actividad, gente que no ve que nuestro país no tiene deuda privada importante, o sea, las empresas no se financian con los bancos, y están los que creen que con los acuerdos de precios sale adelante. Y hay una línea del gobierno que te dice, no, yo tengo que tener un ajuste fiscal, tengo que quedar bien con el fondo, y la tasa de interés la tengo que tener ahí porque hay una inflación del 4 mensual. Yendo igualmente a la reunión de hoy, si efectivamente después Mauricio Macri abre el juego al momento de anunciar y dice que hay un acuerdo de precios, acá vos me decís que un acuerdo de precios y congelar precios es lo mismo prácticamente, habríamos hecho en todos estos días una discusión semántica prácticamente, ¿no? Entre congelar. Sí. Vuelvo a repetir, iniciamos la semana diciendo y teniendo la información de que 40 productos iban a tener un congelamiento de los precios. Después dijeron, no, acá no se congelan los precios, esa fórmula no funcionó, lo anticipaste vos acá en este mismo programa y después también lo dijo Marcos Peña en el Congreso. Parece que te está viendo, Marcos Peña, porque no creo. Bastante dijo exactamente lo mismo. ¿Te puedo agregar algo de la foto? Esa foto que vos muy bien describiste recién, que estaba Lustó, que estaba el ministro de Producción que se fue, el ministro de Producción que todavía no se fue, y todos esos personajes. Y es una breve digresión. Hace 3 años, en el 2016, cuando pasó el primer semestre y todavía no llegaba la lluvia de inversiones, vos charlabas con empresarios de afuera y te decían, mira, las inversiones grosas se comprometen a 10, 20 años. Dice, y la verdad es que los inversores, los que ponen la plata, no tienen tiempo de que les hagas un análisis psicológico de cómo funciona la política argentina. Te pregunta quién gobierna, quién no gobierna, quién está en la oposición, quién está en el oficialismo. Y en cuanto le decís que en el propio oficialismo está el vicepresidente del gobierno anterior, que el embajador ante Estados Unidos es el ministro de Economía del gobierno anterior, y todas esas cuestiones terminan con cara de
Y yo no sé si voy a tener ganas de comprometer inversiones a largo plazo en un país en que no solamente tengo riesgo de que caiga el gobierno, sino que los que están tampoco, en esas cosas se me diferencian. Nosotros decimos, no, pará, son recontra diferentes. Pero el de afuera no tiene tiempo de ponerse a analizar todo eso antes de comprometer dinero. Es real, pero lo cierto es que el electorado argentino en general se comporta con el paso a paso, ¿no? Empieza a necesitar ver cuál va a ser la visibilidad que tenga en cuanto de aquí a octubre. Y me da la sensación, en un análisis bastante completo que uno puede evaluar en un principio para armar como el mapa de lo que fue la política esta semana, es que Cambiemos realmente está teniendo ahora, con estas diferentes reuniones, miras concretas a octubre. Está evaluando la situación, lo veníamos mencionando durante esta semana en el programa, de que la polarización no le fue suficiente, la polarización con Cristina no le fue suficiente como para poder adquirir un aumento o un caudal de votos más importante, y la verdad que viene creciendo la imagen negativa del presidente Mauricio Macri. Entonces ahora hay que buscar otras alternativas. ¿Qué es lo que más preocupa siempre? La economía. ¿Pero por qué el gobierno ahora puede poner foco en octubre? Porque los datos de la economía te están mostrando que tuviste un piso. No quiero decir que esto esté recuperándose, pero claramente no se sigue deteriorando y podrá estar rebotando en el fondo, pero no sigue hundida. Y después el dólar, ya cruzaste finalmente el desierto. Ahora estás viendo la liquidación. ¿Qué es cruzar el desierto? El dólar para mí no va a volver el dólar a 40, jamás. No, pero nadie pretende que con inflación que va a terminar estos primeros 5 meses en 20% vuelva a 40. No debe volver. Sí, yo quiero que vuelva. No, también claro, que vuelva a 20. Nosotros porque somos la economía chiquita, ¿no? Claro, pero digamos, el dólar no tiene que volver a 40. Pero con que regrese a 41,5 va a dejar un tendal de personas que se fueron muy largas dólar. El gobierno logró superar los meses difíciles. ¿No va a tender a crecer el dólar más? Sí, pero a ver. Sí, me da con qué tranquilidad. Pero sí, va a seguir a ver. Qué difícil. Vas con una inflación de casi 40 puntos, no vamos a pretender un dólar de menos de 50 antes de fin de año. Ahora, el gobierno logró llegar hasta las costas, que es la liquidación del campo. Si nosotros también queremos presentarles un poco lo que fue el organigrama, ¿no?, de esta semana, de estos días, de la política argentina. Está bien que falta todavía el viernes y puede ser un nuevo capítulo, pero si uno se pone a analizar, uno de los puntos muy interesantes a tener en cuenta es que hoy también estuvo, cuando estaban todas las cámaras de todas las cadenas de televisión de la Argentina en la Casa de Gobierno, se mostró allí Martín Lustó y finalmente confirmaron que hubo una reunión entre Martín Lustó y el presidente Mauricio Macri. Una reunión que se dio por segunda vez en esta semana con una persona, Martín Lustó, en la vereda de enfrente, que aparentemente es codiciado por varios sectores de la política, no nada más por Cambiemos, que teóricamente son sus socios. Aquí, en este mismo programa, ayer, Raúl Timerman, el analista político, anticipaba esta situación que se dio hoy en Casa Rosada. El que es por ahora la niña mimada en este momento de que todos lo quieren, que es Martín Lustó. Claro. Todo el mundo quiere a Martín Lustó. ¿Por qué? Porque tiene es un golden boy con cierto atractivo, es una imagen juvenil. El viernes estuvo almorzando Martín Lustó con Mauricio Macri en la Quinta Olivos. La relación entre ellos es muy buena, es muy mala de Martín Lustó con Marcos Peña. Digamos, Marcos Peña de algún modo lo cela. Bueno, ahí anticipaba que había reuniones, que hubo reuniones y hoy lo vieron enfrente a todas las cámaras, que la relación de Martín Lustó con el presidente Mauricio Macri es directa, hablan a solas. En el día de hoy estuvieron hablando a solas durante 1 hora en el que pautaron diferentes políticas a seguir y un poco la visión del país. Y en esto se me ocurre, Diego, preguntarte, porque Martín Lustó no es cualquier personaje de la política, es también un personaje de la economía. ¿Cuáles son las características de la economía o cómo puede llegar a pensar económicamente Martín Lustó? La 125. Ya está. ¿Qué más podemos decir cuando alguien fue a sostener un aumento del gasto colocando un nuevo impuesto en el sector que te tenía que generar divisas y actividad económica? Yo creo que cuando... Pero él no queda pegado siempre a la 125. Bueno, Esto pero lo traes él no queda pegado por la habilidad comunicacional. Vuelvo al punto anterior. Cuando vos estás afuera y vas a buscar a un inversor, te dice, pero para este señor no fue el ministro de Economía. A ver, él se sentó en la misma mesa con Guillermo Moreno, conociendo las prácticas que tenía Moreno en el INDEC.
Entonces, que Cambiemos lo utilice o lo tenga en su equipo porque electoralmente le sirve, perfecto, es una decisión política. Pero ahora cuando me preguntan, ¿cuál es su idea económica? Y la veo más alejada de la línea de Duhovne. Duhovne se sienta al lado de Lagarde y está cerca de lo que es la política económica de cualquier país desarrollado. Lustó juega más, vivamos con lo nuestro, hagamos estas cosas de no lleguemos al extremo de Kicillof, pero claro, al lado de Kicillof, Lustó parece un economista de derecha. Y en realidad transita esta ancha vía en el medio donde podés coquetear con una 125, pero por otro lado no vas a hablar de un control de precios o de un cepo. Yo entiendo que los economistas, Diego, como vos, específicamente, lo que intentan ver es evaluar solo económicamente. Pero la Argentina tiene ese condimento de hay que ver la economía de bolsillo, hay que ver las elecciones futuras. Y él, principalmente, ayer lo explicaba Timerman aquí, Raúl, en el análisis que hacía, Lustó tiene como un arrastre de todo el electorado más joven que cuando hace charlas en las universidades junta a 6.000 jóvenes y los atrapa con su dialéctica, con su forma de explicar la economía y demás. ¿Se puede combinar un poco la política y estas ideas que tiene Martín Lustó económicamente? A ver, él tiene escrito un libro que se llama Economía 3D. Un bestseller, gran bestseller. Y él, cuando vos hablas con gente que es profesional, pero no de la economía, él logró difundir y es un gran divulgador. Ahora, eso, fantástico, sus convenciones con 6.000, que sean 12.000, ojalá. Pero cuando vamos a la política económica, digamos, ¿qué podés esperar de alguien que firmó y estuvo en la 125? A ver, la 125 partió al país. Entonces, no es una medida más. No es que, mira, quiso acordar que no aumentara el precio de la yerba. No, no es eso, ese detalle. Fue fundacional para mí. Bueno, pero vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir desmenuzando un poco este organigrama que les venimos planteando de lo que fue la línea de tiempo de esta semana a nivel economía en Cambiemos y me resulta muy interesante no dejar afuera una de las exposiciones con mucho jugo político que tuvo en el día de ayer el Congreso Nacional de la mano de Massot. Lo escuchamos. Estas casas no pueden funcionar en minoría. Necesitan mayoría hasta para iniciar una sesión. Es decir, que las mayorías que no nos dan las urnas las debemos tejer entre nosotros. Lo que no nos da la urna nos lo debe dar la política. No tener mayoría es no tener gobierno. No tener mayoría es no tener gobierno. Y no tenerla en la urna, no lograrla en el Congreso, que después forma gobierno con disensos, forma coaliciones temporarias, que deben cuidarse, que deben renegociarse permanentemente, pero es el combustible indispensable no solamente del Congreso, que es lo que pensamos en la Argentina, es el combustible indispensable del gobierno. No lo estoy diciendo despojándome de la responsabilidad que nos cabe, por eso también lo incluyo a usted, ministro. Massot, Nicolás Massot, no es cualquier diputado, es un diputado bastante enemistado con el ala del jefe de gabinete Marcos Peña, aliado a Emilio Monzó desde ese costado, teniendo todo un panorama en el que no están muy de acuerdo. Él tranquilamente podría haber expuesto todo pidiendo el trabajar en el consenso, en la apertura política, en llamar, si continúan después del 10 de diciembre, al resto del electorado. En un momento dijo, tenemos que también tener consenso con los otros electorados que no los eligen, y también tener guiños de puertas para adentro. No eligió cualquier momento para decirlo, lo eligió cuando estaba ahí Marcos Peña escuchándolo. Sí, y eso es uno de los motivos por los cuales Massot no va a formar más parte del oficialismo a partir de diciembre. Bueno, pues se va a una beca. Él explicó que es se va a una beca en agosto. El menemismo te ascendía. Para sacarte de encima, el menemismo te ascendía. Cambiemos, te manda becas. Te manda a China, te manda a Estados Unidos, te da becas, ¿sí? Porque Massot, cada vez que ha abierto la boca en debates televisados y en debates centrales que van a ser levantados, la ha embarrado. Cuando fue el debate por el aborto, arrancó abriendo la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas cuando dentro de su propio bloque estaban divididos entre los que estaban a favor y en contra. Ahora, en un sistema parlamentario, no tener mayoría es no tener gobierno. En un sistema presidencialista, tener gobierno es tener un presidente. O sea, la Cámara de Diputados está para legislar. No tener mayoría en la Cámara de Diputados es no tener mayoría en la Cámara de Diputados.
No, bueno, Ser pero es real gobierno- la necesidad ser- de consenso. Ser Es gobierno, real. para un sistema republicano, presidencialista, federal y democrático, el gobierno es el poder ejecutivo. Yo ¿sí? entiendo a lo que vas, Nicolás, pero es muy interesante también pensarlo desde el punto de vista que si cambiemos a la hora de elegir a alguien para comandar la Cámara de Diputados, si elige a Emilio Monzó con un pasado peronista, es porque también necesita a alguien con una habilidad política Para y negociar. con una habilidad de negociar Por y eso, de conseguir consensos una habilidad para negociar. que no puede tener otro. Y Pero Emilio Monzó en eso no solamente sabe muy bien, sino que tiene mucha trayectoria Bueno, política. pero Pierden vos fijate- dos personas muy importantes Vos fijate la Cambiemos, con diferencia. Monzó y Massot. Bueno, la de Monzó es mucho más importante que la de Massot porque Claro. Monzó sí sabe hablar en público y sí sabe qué palabras utilizar. Un diputado sabe que es cuándo callar. presidente de bloque no sabe cuándo callar, Nicolás Massot, evidentemente, no puede decir que no somos gobierno porque no tenemos mayoría, no lo puede decir abiertamente, no puede decir, está diciendo, no es que fracasamos, directamente no estuvimos. Ese es el problema de la elección de las palabras en un lugar en el cual está para hablar. O sea, si hay un ámbito para debatir y para hablar, es la Cámara de Diputados. Si el presidente del bloque del oficialismo no puede decir no tenemos gobierno porque no tenemos mayoría. En realidad lo que tenés que decir, fracasé negociando, y la verdad es que si en vez de Massot hubiera ido solamente Monzó a negociar, hubiera sido todo mucho más sencillo en todas las leyes. En todas, absolutamente todas. Porque Bueno, cada pero- vez, como presidente de bloque, cada vez que él inicia un debate, patea el tablero y después tienen que venir todos atrás a decir, bueno, no, en realidad queríamos negociar. Evidentemente Massot también utilizó esto un poco para pasarle facturas a Marcos Peña. No queríamos dejar de mencionar esta parte de la intervención del día de ayer, de anoche, en el Congreso de la Nación, porque forma parte de todo este engranaje político que se dio en esta semana. Con toda esta evaluación, encima también hoy tenemos que pensar en el mensaje que dio el Fondo Monetario Internacional de la mano de su titular, Christine Lagarde, que no termino de entender, vos me explicarás muy Yo bien, tampoco. me explicarás muy bien, Diego, si está elogiando a el gobierno de Cambiemos o en realidad está tratando de conquistar al resto de los posibles candidatos o los posibles gobiernos que pueda llegar a tener el día de mañana la Argentina después de octubre o a partir del 10 de diciembre, como les guste. A mí me cuesta, interpretar a Christine Lagarde, no la conozco como para saber si está jugando, o sea, es una figura política y dentro del fondo tiene sus jugadas. Argentina hoy es el principal deudor del Fondo Monetario con 56.500 millones. ¿Somos el país que más le debe al fondo? Poquito, porque la verdad que de esos 56.000 millones, ¿quién es el segundo? Egipto. ¿Cuánto le prestó el fondo? 11.700 millones. O sea, 5 veces más nosotros que el segundo. El cuarto es Irak, poco más de 5.000 millones. Después viene Ecuador. Estamos hablando de Irak y de Egipto, dos No. países en conflicto, con situación de conflicto también económico por un conflicto de guerra. Un una poco cosa- triunfalista que eso, mirá, estamos primeros. Bueno, Claro. sí, a veces tenemos buenos puestos. Además hay un detalle de este acuerdo. Toda esta plata, de estos 56.000, 50.000 se la dan a Cambiemos. Y quedan solo 5.000 para el año que viene. O sea que el que abre la caja y se Y encuentra solo con tiene 5.000. deuda. ¿Cómo? Y tiene deuda porque Y tiene que pagar todo esto. Y después en 2021 empiezan los primeros pagos. Entonces Lagarde tiene que, al jugar tan fuerte por el gobierno de Cambiemos, tiene que lograr que su palabra llegue a todos los inversores, que es mi interpretación. Que le está hablando a los inversores diciendo, miren que gane quien gane, va a sentarse a negociar con nosotros y que el plan de económico lo vamos a firmar en Washington, no en Buenos Aires. En Buenos Aires podrán hacer el discurso, pero en Washington se van a firmar las medidas políticas. Esa puede ser una interpretación para bajar la escalada que tuvo el riesgo. ¿Y vos crees que los país. mercados la van a escuchar a Christine Lagarde? Yo creo que los mercados hace rato que están están tranquilos y ponen ciertos paños fríos al despelote que es la política argentina y estas elecciones, donde hoy en la Expo EFI, por ejemplo, se habló mucho de reestructuración, bonos ley local, no, mejor bonos ley New York, porque si vamos... Ese es el ánimo del inversor local. El de afuera no está tranquilo, pero sabe que va a tener que negociar la Argentina con el Fondo Monetario. Rápido te voy tirando algunas definiciones de Christine Lagarde para analizar. Estamos empezando a ver que el programa realmente funciona. Y la pregunta es, ¿funciona? Para los ojos del fondo, sí. Estabilizaste los problemas que vos tenías, que es, hoy te empiezan a sobrar dólares y el gobierno está encarando un ajuste fiscal brutal.
vamos con otra. La economía argentina está en el punto donde va a salir del pozo. ¿Vamos a salir del pozo? Siempre sale. Primero, definición, siempre se sale del pozo. Segunda, ¿cuánto y a qué velocidad? Bueno, eso es un poquito más difícil. No estamos saliendo a la velocidad que uno se imaginaría. ¿Y vos a qué le llamas pozo? ¿Al pozo de que la gente no llega a fin de mes o realmente al pozo de lo que sería la macroeconomía del país? Si vamos a la economía de la gente, que el salario real haya caído un 15%. O sea, que usted no llegue a fin de mes es porque se ajustó la economía a ese nivel. Y otra de las frases que estuvo dando vueltas por sobre todas las cosas de parte de Cristina Lagarde es: sería tonto de parte de cualquier candidato darle la espalda a un trabajo que está en desarrollo. Y aquí es cuando yo te pregunto, ¿le habla a Cambiemos o en realidad le habla al resto de los candidatos? Yo, si me invitan en un análisis político, lo que me da a pensar es que Cristina Lagarde tiene dos alternativas. La primera, que realmente tiene mucha conciencia de que en octubre esto puede ser una caja de Pandora y cualquiera podría ganar. Y en la segunda línea, lo que me animo a esbozar es que en realidad Cristina Lagarde invita al resto de las personas que podrían llegar a integrar el próximo gobierno de la Argentina, sea Cambiemos o no, con una especie de conquista para que todo siga en desarrollo y que le paguemos todo lo que le debemos. Coincido, digamos. Está hablando de todos los candidatos. Pero sobre todo hay algo que es crucial, sobre todo la preocupación que es la inflación. Dentro de las medidas que se adoptaron es el Banco Central no debe financiar y no va a financiar más al Tesoro. O sea, cuando al gobierno le falta plata no puede salir a imprimir. Y eso es una de estas continuidades. La Argentina necesita dejar de financiar al Tesoro con plata del Banco Central. Y la idea no es que venga el próximo gobierno y tire para atrás eso. Pero bueno, participa el resto de candidatos. El resto de candidatos van a empezar a desfilar por Washington antes de lo que nos imaginamos. Esta semana entonces Cambiemos ya pone primera, segunda, tercera, les diría, en pilas para la estrategia electoral en miras a octubre y por lo tanto hubo mucho movimiento. Tuvimos acá todo el análisis y después del corte vamos a tener el análisis específico y vamos a evaluar la situación de Julian Assange, que fue arrestado en el día de hoy. Ya venimos. Precisamente, como les dijimos antes del corte, vamos a evaluar y analizar toda la situación en torno al arresto de Julian Assange. Para eso vamos a tener y contar con el análisis de Marcelo Bermolén, es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Gracias por estar aquí esta noche. Un placer acompañarnos. Bueno, y en principio con Nicolás, evaluar un poco el escenario del día de hoy, ¿no? Con Julian Assange. Es un escenario... Este arresto... Bueno, cinematográfico. Sí, iba a decirlo yo, no me animaba. Ya de por sí sale de la embajada de Ecuador en Londres como si fuera el náufrago, o sea, al final, cuando lo rescatan de la isla, todo barbudo, pelo largo, no sabemos qué pasó con su mascota, fue otra nota que quedó ahí colateral, pero claro, al principio dijimos, pucha, al final recordamos automáticamente el debate por la libertad de expresión, cómo es que los que filtraron esos datos terminaron libres y él es el que termina detenido. Entre paréntesis, ¿tendrá algo que ver el desembolso de 11.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de cuyo mayor accionista, 70%, es Estados Unidos, que le puso 11.000 millones de dólares a Ecuador para que pueda lidiar con su crisis monetaria? Según el expresidente Rafael Correa, sí. Según Rafael Correa, sí. El tema es que todo lo que diga Rafael Correa sobre la política de Lenín Moreno es para tomarlo con pinzas porque se siente absolutamente traicionado y tiene lógica. Lenín Moreno era su vicepresidente. Pero aparecen un montón de detalles que no son menores. Por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, se encuentra con que de los tres personajes centrales, uno está refugiado en Rusia y dice, de acá no me sacan, pero ni con forceps. No salgo de Rusia nunca más. Estamos hablando de Snowden. Después tenemos a Bradley Manning, que ahora es Chelsea Manning, que era miembro del ejército y que fue uno de los que filtró, en realidad es él que filtró toda la información, y el tipo fue indultado por Obama. ¿Sí? Estuvo preso muchos años. Y en Guantánamo, la pasó como... Sí. Estuvo preso muchos años y fue finalmente indultado por Obama. Ahora, resulta
de último momento rumores que empezaban a circular, rumores que empezaban a ser levantados ya por los medios de Estados Unidos. En Estados Unidos vos no funciona como en Argentina o como en la mayoría del mundo, en que vos para pedir una detención tenés que explicarle a todo el mundo por qué estás pidiendo la detención de un fulano. Estados Unidos te pide la detención y... ¿Pero por qué? Venga, preséntese ante la justicia, después lo vemos. Después lo vemos, resulta que parece que cuando empezaron esas filtraciones, pudieron detectar que Julian Assange facilitó determinados códigos fuentes para que Manning pudiera acceder a esa información, con lo cual ya no se trata de un caso de libertad de expresión, sino directamente de una coautoría para hackear al gobierno de los Estados Unidos, que en este caso es robar información confidencial y que en el caso en Estados Unidos, en Argentina, en cualquier país del mundo, es directamente traición a la patria. O sea, la situación de Julian Assange, de golpe, al darse a conocer esta información, pasó de un día para el otro de ser... Pero no a su patria. Un perseguido... A su patria no. Porque él es australiano. Con lo cual es peor todavía, es un ataque extranjero. ¿Sí? Imagínate la exposición de Londres, ¿sí? Con el tema del Commonwealth, quién es el soberano en Australia, qué están haciendo, protegiendo. O sea, lo tenían ahí en Londres, obviamente, lo entregan así, llévenselo. ¿Sí? En el momento en que Ecuador le levanta finalmente el asilo político, ya no lo vamos a asilar más. Ahora, cambió totalmente, porque todos hasta hace 5 minutos veníamos hablando de qué locura, el tipo que publica va preso y el que filtró todo ya fue indultado y después fue otra vez, está con problemas, está preso de vuelta, y que él termine detenido. Bueno, pero si yo te cambio la carátula y te muestro que en realidad él fue el que proveyó los códigos, ya estamos en serios problemas. Nicolás, no termino de entender o de tratar de analizar el por qué se dio en este momento. Justamente antes de arrancar el programa, revisé una de las entrevistas que yo le hice a Lenín Moreno, es más, precisamente el 20 de febrero de 2017, cuando acababa de ganar la primera ronda de las elecciones, después se presentó al balotaje y terminó ganando, y Lenín Moreno, desde ese lugar, cuando le pregunté por la situación de Julian Assange en Ecuador, me responde en esa entrevista que en realidad, si él no se comporta con determinados códigos de convivencia, le iban a retirar el asilo político. El asilo político se lo retiraron el 11 de noviembre, ahora hace unos días, y ahora esta situación. Pero siempre estuvo latente este momento en el que en cualquier momento lo iba a detener a Julian Assange. ¿Por qué ahora? La relación directa que tenés entre el desembolso de los 11.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en Ecuador y el cambio de política del gobierno de Ecuador es absolutamente sorprendente. No te digo que ese sea el motivo, pero recordemos nuevamente quién es el que dice sí o no a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, y es Estados Unidos. Marcelo, con toda esta información, ¿no?, que venimos dando, ¿cuál es tu análisis acerca de la información y la tecnología en este caso? Me parece que, como dice Nicolás, hay una idea de que le soltaron la mano, digamos, y hay un pedido expreso de los Estados Unidos. Aquí no se trata ni de Suecia ni de ninguna cuestión, se trata exclusivamente de una petición de los Estados Unidos, un condicionante, probablemente, y yo creo que esa condición no está desde ahora, sino está desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, que Julian Assange era un objetivo de los Estados Unidos por diversas circunstancias, más allá de que, como dice bien Nicolás, aquel que reveló está indultado y demás. Yo creo que hay mucho más detrás de lo que parece en este caso, que es claramente cinematográfico, dará lugar a muchas películas y a muchas historias, y que por supuesto creo que va más allá de la libertad de expresión. Creo que la libertad de expresión ha sido la cobertura hasta ahora de Julian Assange, refugiado, y con la cobertura, digamos, de equilibrio que podía dar Rafael Correa, digamos, en este juego de poder del imperio y del no imperio, digamos. Y me parece que ahora empiezan a conocerse facetas que no teníamos, que no sabíamos, y que efectivamente lo ponen a Assange en un lugar de violar secretos de Estado, de revelar información, digamos, confidencial, de claramente delitos graves, ¿no?, en lo que es materia de información secreta. Claro, recordemos que Julian Assange fue nada más y nada menos quien develó matanzas a civiles en Irak, quien filtró que los Estados Unidos estaba espiando a prácticamente una decena o más de líderes en todo el mundo. O sea, esa información que uno llega, logra obtenerla. Y bueno, en algún punto
Es un costo para los publica. Estados Unidos esa exposición de esa información. Sí, De hecho, le costó un gran dolor de cabeza a los Estados Unidos. No por casualidad, Assange buscó refugio, digamos, donde pudo. En este caso terminó siendo Ecuador, digamos. No fue Australia, no fue ningún lugar que uno pudiera suponer de antemano. Terminó siendo Ecuador. Pero me parece que, digamos, que ese costo, más tarde o más temprano, lo está pagando hoy, ¿no? Digamos. Ahora, si fuera solamente por la publicación de los datos, ¿sí? Sería algo así como que en Argentina estuviera preso Diego Cabot y fuera indultado el chofer. Claro, ¿sí? por los O sea, si cuadernos, fuera por solamente la investigación de los cuadernos. por la investigación de los cuadernos. Ahora, hay algo que atrás de todo esto, a mí en lo particular me preocupa y a varios más empezó a preocupar, y es cómo es que engancharon esa relación entre Assange y Mining, y es que fue con todos los cuidados con los que se manejaba Assange, sabiendo lo que estaba haciendo supuestamente, la NSA le terminó interceptando un chat que era absolutamente encriptado, con lo cual uno dice, si esto fue hace 9 años, 10 años, Sí, 8 años, creo. o sea, la NSA hoy está blanqueando que sí que estaban espiando a todo el mundo. Exactamente. Pero es que estaba, eso era una revelación prácticamente con todos los correos que Pero se es que daban, que lo- hasta Angela Merkel, ni siquiera Angela Merkel se salvó. Pero una cosa es el espionaje contra, qué sé yo, espiar Líderes. a Angela Merkel, y resulta que termina cayendo los responsables de esa filtración porque también estaban espiando a ciudadanos comunes. Claro. Eso es lo que hoy se revela Bueno, y uno dice, lo que está es claro es que a preocupante. él no lo consideran un periodista, ¿no? Digamos, en esta persecución que hoy es objeto Es muy de- interesante ese punto. Él, en esta situación de dar información, no lo consideran periodista. No, lo consideran fuente, digamos. Él tomó la información o facilitó, digamos, la sustracción de la información. Él es cómplice, como dice Nicolás, o por lo menos coautor, digamos, del delito, de un delito grave, que por supuesto, digamos, yo creo que lo que busca Estados Unidos y la administración Trump, que es bastante particular, digamos, en el ejercicio de la autoridad, es dar un escarmiento, ¿no? Digamos, y me parece que lo que se está tratando acá es que el caso Assange, que pasó durante mucho tiempo, Trump tiene contra Obama y contra los demócratas un reclamo de haber sido débiles frente a un montón de cosas, y creo que frente a Assange también está ese reclamo, y me parece que lo que está tratando de dar la administración de Donald Trump es una lección al mundo, digamos, que él quiebra o roba información a los Estados Unidos, va a pagar el alto precio de lo que le va a pasar a Assange ahora, ¿no? Tengo una pregunta, perdón, Perdón. no, por favor. ¿Cuáles son los puntos de este caso en el que se desnudan un montón de situaciones con información y la tecnología y la corrupción de cada uno de los gobiernos a nivel mundial? Bueno, es difícil, digamos. Aquí se juegan muchas variables, digamos, la tecnología, el espionaje no autorizado, el contraespionaje. Me parece que hay muchísimas cosas dando vueltas. Lo que está claro es, digamos, que este proceso no es tampoco de un día para el otro, ¿no? Digo, se va a iniciar el periodo de extradición. Seguramente van a intervenir muchos países, digamos, Suecia, va a haber mucho movimiento dándose vuelta allí. Como dice Nicolás, creo que Gran Bretaña va a tratar de sacárselo en cuanto pueda, digamos. Así que el proceso se va a demorar poco, entre 6 meses y un año quizás. Yo recuerdo el caso de Pinochet, cuando a Pinochet se le pidió la extradición, pero allí había un gobierno como el chileno y el Senado que trataba de conservador, protegerlo sí. y trataba de... Aquí no hay nadie que lo esté protegiendo a Assange ahora, era solamente Ecuador, y Ecuador le soltó la mano. Así que, digamos, la suerte de Assange hoy es el principio de un largo capítulo. Vamos a ver una película extensa e intensa en los Estados Unidos, digamos, que quizás vaya llevando capítulos y capítulos de información que vamos a ir conociendo, ¿no? Ahora, vos como especialista en todo lo que tiene que ver con derechos civiles en esta nebulosa tecnológica del siglo XXI, ¿podemos llegar a conciliar en algún momento esto de que para poder atrapar a este tipo hayan violado toda normativa de privacidad, intimidad y hasta de la propia Constitución de los Estados Unidos espiando a todo el mundo? En la visión de la administración de Donald Trump, la seguridad está por sobre la libertad y sobre los derechos individuales. Así que me parece que la razón de Estado aquí, digamos, puede vencer claramente, digamos, esta apertura de información, si lo que está en juego son secretos de Estado, estrategias de los Estados Unidos, ¿Pero dónde queda la privacidad de las personas? quedan disminuidas. O sea, para la visión de Donald Trump, y creo que es una visión de los autoritarismos que se están dando en muchos lugares del mundo, el ciudadano cede frente, digamos, a la necesidad colectiva o frente a la necesidad del Estado, ¿no? Es una exposición ya con la tecnología, dejar de tener intimidad.
yo creo que la tecnología nos está llevando a una situación donde todo el tiempo estamos expuestos a perder nuestra intimidad y estamos todo el tiempo, digamos, expuestos a que sepan nuestros datos. A que sepan nuestros movimientos, a ser extorsionados, a ser limitados. A mí me da un poco de temor esto, ¿no? Porque uno piensa que solamente está expuesto en su vida pública y la verdad es que no, digamos, nuestras llamadas, nuestra vida privada también nos expone desde un lugar donde podemos ser víctimas de extorsión, víctimas de persecución. Gracias, Marcelo, por haber Un estado aquí placer con nosotros. Enseguida regresamos. Después del corte vamos a tratar de discutir entre todos en la mesa de la mano de Santiago Ladino qué sucede con los deportistas de alto rendimiento y un sistema de alimentación estricto. Bueno, y les proponemos ahora debatir entre todos, espero que ustedes también puedan pensar acerca de los deportistas de alto rendimiento y un sistema de alimentación estricto, o al menos después, antes de cámara, ¿no? Detrás de cámara, mejor dicho, con la producción, con Santiago, veníamos planteando este tipo de discusiones. Dijo que tiene una pregunta muy interesante para hacerme, que se ve que hay una información que te la guardaste, Santiago, que no me la dijiste, del otro lado de la cámara. No, en realidad hablar un poco de las claves, ¿no? Por ejemplo, de este Racing campeón, que a veces no solo pasa por el orden táctico, por los esquemas, por las repeticiones que se hacen en un gimnasio, sino también por esos detalles que tienen que ver con la alimentación y estarle encima a los futbolistas a la hora de controlar su peso. Pero no hay que tener habilidad y para jugar al fútbol y ya. Muchas veces se pone el foco en lo que hace el futbolista con la pelota, en la interacción con sus compañeros, cómo entienden el juego, cómo comprenden, cómo le pegan a la pelota. Y hay un montón de cosas detrás de ese futbolista que terminan haciéndolo mejor, que terminan potenciándolo. Una de esas cosas es la alimentación. El Chacho Coudet, el técnico de Racing, se había interesado por Jonathan Cristaldo, el flamante delantero que recientemente salió campeón. Y sobre este jugador, antes de que llegue al club, habló de su silueta y dijo lo siguiente. Bueno, es una posibilidad. Es un jugador que a mí me gusta mucho. Es un jugador que creemos que nos podría dar, viniendo solo, ¿no? Que venga Jonathan sin la panza. ¿Sin la panza? Sí, ¿Sin la panza, la panza? Sí, porque le encanta cómo juega. Pero el Churri Cristaldo Pero tan panzón estaba. Estaba un poco descuidado. Bueno, justamente ahí lo vemos. Pero por ahí juega recontra bien. El Churri sobre esa foto habló de que había un poco de Photoshop, porque los memes dicen que son muy malos, muy crueles, pero estaba un poco excedido en aquella época con Vélez. Hoy por hoy... Tampoco nos vamos a burlar, ¿no? Yo te voy a tirar dos cosas. Una que tiene que ver con Vélez y otra que es mucho más reciente. A ver. El Turco Asá se terminó rompiendo todo de arriba a abajo porque nunca quiso cuidar su peso. Era excelente, era habilidoso, pero una caída, rotura de ligamento. Dos caídas, fractura. Nico, o sea, es un gran ejemplo que ponés. También tiene que ver mucho con las épocas en las cuales estos futbolistas se desarrollaban. Era uno de los mejores delanteros que vimos jugar. De lo mejor, el Turu Flores también, más allá de su contextura física, pero eran jugadores donde su genética por ahí no los favorecía en un montón de cosas que tienen que ver con engordar y eso, pero tampoco había una cultura a nivel club, a nivel cuerpo técnico de justamente... ¿Pero estamos hablando de una buena alimentación o estamos hablando de una alimentación hiper estricta y cuidadosa? Hiper estricta y cuidadosa, Diana. Hoy por hoy hay un equipo, como está el equipo técnico, que hay un entrenador de arqueros específico, que hay un psicólogo. ¿Vos te acordás del estado físico de Scaloni cuando fue vendido a Europa? Era impecable. Sí. Bueno, cuando hacen análisis de sangre no lo pasaba porque tenía el hígado destruido, pero arruinado. Sí, hay muchísimos casos. Bueno, logró bajar la panza, chicos, no me van a dejar con la mitad de la novela. Sí. Está Churri flaco, por supuesto, en la última fecha
Se dio el lujo de hacer un gol y se sacó la remera justamente porque está tan finito que lo quiso mostrar a todos. Aunque ¿no? Pero eso es entrenamiento. Aunque no metas el gol, también no mostrás. nada más Parece dieta. Cristiano Ronaldo. No, bueno, pero más allá del entrenamiento que todo profe le da a sus jugadores, después está también este entrenamiento invisible que es la alimentación. Claro. Que mucho hay que estarle encima porque a la larga saca mucha ventaja. No olvidemos que Messi del 2006 al 2014 había enfrentado 9 lesiones, de las cuales casi todas fueron musculares. Después conoció a este médico italiano, Giuliano Poser, donde le cambió prácticamente toda la alimentación. Los carbohidratos directamente no venían del lado de las harinas, sino del lado de la papa. Todo lo que tenía que ver con alimentos orgánicos, la carne, que es tan difícil de digerir. Me sacó las harinas, yo dejé de escuchar. Claro, bueno, es difícil. ¿A vos que te gustan los tallarines? Me muero. ¿Cómo hacemos? Es difícil imaginar una vida sin ¿Quién carbohidratos. arma la dieta de los jugadores? Los nutricionistas, por eso antes te decía que como existe un equipo todo dado y todo para la táctica, para la técnica y para esos detalles que tienen que ver con el juego, hoy por hoy está el equipo de nutricionistas, donde sacan el índice de masa corporal, están los estudios antropométricos que hacen la medición de lo que tiene que ver con los huesos, la masa muscular, los órganos, la grasa, y después hacen mediciones para que hasta en cada puesto de futbolista se pueda sacar el mejor rendimiento, la masa muscular de un central. Pero los pesan no todo el tiempo. Todo el tiempo, Diana. ¿Cada cuánto los pesan? Todos los días. ¿Todos los días los pesan? Todos los días lo pesan. Y ¿A hasta, vos te pesaron todos los días? todos los días, y hasta hay multas, Diana. ¿Cómo multas? Sí, hay multas. ¿Multas hacen de qué? correr alrededor ¿De de la plata? cancha. Hay multas económicas. Si no fuiste de cuerpo, por ejemplo. Ya- No, ya- no te rías, es en serio. Por favor. Es que tiene que, justamente, mira, tengo una anécdota con Mariano Donda en Italia cuando jugábamos. Va a contar la de otra. No, no, cuando obviamente. jugábamos, No, en el, sí, yo cuando quiero jugábamos saber en el bar y teníamos como técnico a Antonio Conte. Antonio Conte es el mismo perfil del Cholo Simeone, de Becasese, de Heinze. Son tipos que justamente son estrictos. Nivel militar. Sí, es... ¿Pero qué es estricto? ¿100 gramos más, 100 gramos menos? En el caso de Italia era 100 euros por 100 gramos. No. Cada, Y si vez no que vas de tenías, cuerpo. cada vez que tenías 100 gramos de más era 100 euros. Mariano, la anécdota de Mariano Donda es que tuvo un día 2,5 kilos de más y le terminó diciendo al profe, escúchame, yo me vine del otro lado del mundo para tener que gastar 2.500 euros porque no fui tengo al los rayitos. porque no fui al baño, porque esa diferencia a veces la hace él, no 2,5 kilos. Este programa Pero- se me está yendo de las manos. Pero 500 gramos, Diana. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cuánto entrenaba el Pocho Lavezzi en San Lorenzo? Lo mismo que el resto. Lo mismo que el resto, o sea, entrenaba mucho. Pero de la puerta para afuera, por ahí tenía la Porque diferencia. cuando yo que no seguía mucho a San Lorenzo, cuando me encuentro a Lavezzi en la selección, lo veo, digo, ¿de dónde salió este buen hombre? Y veo a San Lorenzo, comparo la foto y digo, no es la misma persona. Sí, es excelente el ejemplo que ponés. Bueno, el Pocho Lavezzi tuvo que cambiar su alimentación porque a nivel entrenamiento hacía lo mismo que el resto. Hagamos de cuenta que su genética no era la misma que otros, pero el entrenamiento era el mismo. El tema es que de la puerta para afuera, Comíamos una milanesa con claro, papas fritas. si no controlan ese entrenamiento invisible que tiene que ver con la alimentación, se le va de las manos y a la larga en un partido 200 gramos más, 500 gramos más, 1 kilo más, 5 kilos más, hacen la No, diferencia. bueno, Es como pero jugar con una una cosa mochila. son 500 gramos y 1 kilo y otra cosa son 100 gramos. Por Eh, favor, Santiago, ¿qué diferencia hay? Nico- Si nosotros dos entrenamos de forma muy rigurosa, vos y yo vamos a los entrenamientos, hacemos 2.000 abdominales por día y corremos en 90 minutos, 100 gramos más no va a haber Pero si el diferencia. técnico te dice Me son pongo del 80 lado de los kilos, son deportistas de 80 alto rendimiento, kilos. porque aunque no lo crean, alguna vez lo fui. No son 80 kilos Por y 100 supuesto. gramos. Nico, mira, en la Fórmula 1, en las competencias de autos, las penalidades, los lastres son 200 gramos, 500 gramos, Ay, chicos, 1 qué kilo. suerte que los periodistas no nos pesan, porque A la si no larga, yo estoy en problemas. Diana, a la larga de una carrera, ¿hacia la diferencia? Bueno, a la larga de un partido, durante 90 y pico de minutos corriendo, 200 gramos más, 500 gramos más, 1 kilo más, es muchísimo. 500 gramos kilo más. sí, te lo imagínate, acepto, no, pero- 500 gramos más, imagínate jugar 90 minutos con un libro en la mano.
Pero por eso, 1 kilo te la acepto, pero estamos hablando de 100 gramos, 100 euros. Me parecen multas demasiado excesivas. Cobran en euros. Bueno, ahí sí está llorando un poco, ¿no? Bueno, no, cobran en euros, pero tenemos acá tu compañero Donda, pero justamente, que casi le tiene que desembolsar 2.500 euros. Justamente las penalidades para que se cumplan tienen que doler, tienen que ser rigurosas, porque si no... Si no, no van al baño. Si es algo, si es algo muy fácil de pagar, hay menos compromiso. Vos, por ejemplo, ¿algún día tuviste 100 gramos más? Sí, 200 gramos más. ¿Sabes las cosas que hacíamos para no tener que pagar? Por Porque favor, la verdad, te pido, por favor, contámelo. Un argentino que va por primera vez a Europa, teniendo en cuenta el nivel futbolístico nuestro, que tampoco éramos de la elite, la realidad es que no teníamos ganas de andar dejando 500 euros, 300 euros, 1000, no, por día, porque era todos los días el peso. Y era todos los días una preocupación y tener que levantarse 1 hora y media antes de ir a entrenar para hacer lo que ya sabés que tenés que hacer. Este programa se me va a ir a las Dulce y natural. No, ahora quiero hablar dos puntos muy en serio. En principio, saber a dónde va esa plata. Bueno, a comprar compota de manzana. Perdón. Va a un pozo común que después, bueno, a la hora de jugar a un tenis fútbol se lo premia. Y alguien lleva, no, te juro, me da de sospecha tanto dinero, te juro. No, sí. ¿Va a un pozo común de verdad? Sí, va a un pozo común, por supuesto. Sí, no, y en segundo lugar, que me resulta muy interesante también de evaluar, es la personalidad, ¿no? De cada una de las personas, porque estamos hablando de chicos de 20 años, 25 años, donde si uno ya de más adulto, las diferentes personalidades te marcan o no, creo que ante semejante exigencia de tener que pesarte todos los días y que no puedas tener 100 gramos, no estamos hablando de medio kilo, 1 kilo, 100 gramos de más o de menos, te pueden llegar es una persecución prácticamente. Creo que si alguna persona con determinada personalidad, eso lo puede llegar a convertir en una obsesión el peso, con una enfermedad posterior después. Por supuesto, es que todo lo que tenga que ver con alto rendimiento, como obligación es estar muy fuerte de mente, porque puede ser un dúctil bárbaro con la pelota o en cualquier otra área del deporte, pero mentalmente si no sos fuerte y no podés soportar todos estos regímenes que te exige el medio, el alto rendimiento, es muy complicado. En el fútbol, en líneas generales, no llega el que mejor juega, sino el que más soporta todo este tipo de presiones tan rigurosas que tienen para la técnica, para el cuerpo y para lo mental. Poder soportar niveles de presión tan alto, bueno, también te tienen que probar el temperamento y la personalidad, ¿cómo? Llevándote al límite. ¿Y eso te adoctrinó, por ejemplo, a vos? ¿Ahora te pesás todos los días? No, ahora no, pero sí, por supuesto que quedan conductas donde, como hablamos fuera de cámara, vas a la playa, estás de vacaciones y por ahí un amigo se toma una cerveza o se come una hamburguesa y vos de la mochila sacas una fruta. A Chiraveda y a Maradona no les pasó eso. Yo no me voy de vacaciones claramente me voy de vacaciones con Santiago. Sí, es que Diana, un ¿Vamos deportista... a comer unos panchos ahora? Sí, por supuesto. Churros rellenos. Ya. Una hamburguesa. Ya mismo, vamos. ¿A vos qué te gustan los tallarines? La pasta, por Bien encima del asado. Bien italiano. Mientras nosotros pensamos cuál es el menú de esta noche, pero no nos estamos cuidando, por suerte no nos pesan para ser periodistas, nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal de la ciudad. A las 20:30 mañana los espero con las noticias y a las 23 con este equipo maravilloso de periodistas hacemos Hoy Nos Toca la Noche.